El cultivo de la mente en los niños. W. Atkinson. Capítulo 1. La sugestión es una espada de dos filos. Algunos de los que han leído, estudiado e investigado detenidamente lo que se refiere al cultivo de la mente, a la formación del carácter, etc. Parece que han descuidado el maravilloso aspecto que en este punto ofrecen los niños al ir creciendo a nuestro alrededor, tomando sugestiones, absorbiendo impresiones, así que se va desarrollando su vida. No tan solo copian e imitan nuestros modales, gestos, manera de andar, atavíos, acento, y otras numerosas evidentes exterioridades de nuestro modo de ser, sino que aceptan sugestiones que a ellos solo afectan y obran con sujeción a ellas en la vida cotidiana. Estas páginas no se dirigen únicamente a los maestros de niños, sino igualmente a las madres en su esfera y asimismo a los padres. Generalmente los padres tienen la idea de que dando a sus hijos casa, comida y vestidos, por haberlos traído al mundo, de lo cual son los padres los mayores responsables, aunque huyeran a través del globo para escapar a esta obligación, están llamados a compartir con las madres las penas, cuidados y ansiedades que trae consigo el haber dado vida a una existencia. Piensan que cuando han subvenido a esas necesidades materiales, han cumplido noblemente su misión. Y algunas madres no son menos insensatas, y piensan que cuando el niño ha comido, está ataviado y tiene la cara y las manos limpias, sus necesidades han sido proveídas con largueza. Pierden de vista, padres y madres, que eso hacen, que son los formadores y cultivadores de la inteligencia y del carácter de los hijos, y que esa misión es constante y de todos los momentos en que se hallen en su presencia. Para un niño lo que su padre, su madre o su maestro dicen, es como un evangelio, y como su inteligencia no es apta todavía para un perfecto razonamiento, conserva esas verdades, emanadas de tales autoridades, en la subconsciencia mental, donde permanecen hasta que llega la ocasión de hacer uso de ellas, exteriorizándolas en forma de acción. Si esos pensamientos y palabras que se han asimilado no son verdad, en ese caso las acciones en que más tarde se manifiesten no serán buenas acciones, por estar basadas en el error. Y el niño sufrirá las consecuencias. Desde luego, el niño, aun en las mejores circunstancias, necesariamente absorberá mucho que tiene que desechar después. Pero los padres y maestros están obligados a procurar que esa absorción de ideas y pensamientos impropios aparezca clara a sus mentes, esforzándose en suplir la inteligencia del niño e inculcándoles pensamientos adecuados para neutralizar y eliminar las ideas nocivas que han absorbido de lo que les rodea. No se olvide que en el niño hay una gran tendencia a la imitación inconsciente y que ésta tiene tanta importancia como la misma sugestión en su educación. Tomás, hablando de esto, hace las siguientes observaciones que nos parecen muy pertinentes en este punto. Los primeros juegos del niño, ¿qué son sino la ejecución de actos muy sencillos que sus padres han hecho delante de él? Que sus primeras sonrisas sino la respuesta automática y no intencional a las sonrisas que le son dirigidas. Cuando un espíritu empieza a despertar y cuando por el ejercicio toma, en cierto modo, posesión de sus diferentes órganos, las imitaciones del niño llegan a ser cada vez más complejas como las imágenes que se forma de las cosas. Lo que él imita primero más frecuentemente son los ruidos y los sonidos articulados que oye y de los que forma poco a poco su lenguaje. Es como un eco, y eco muy fiel, pues encontramos en él las cualidades y los defectos de pronunciación de los que le rodean. Imita también no menos escrupulosamente sus gestos, sobre todo, los habituales, sus actitudes y sus cambios de fisonomía. Si el niño nos ve escribir o dibujar, pide al momento papel y lápiz para trabajar a nuestro lado. Vedle cuando está solo, pasearse gravemente, las manos atrás, la frente pensativa, como un hombre serio y reflexivo. Es que ha visto a su padre con frecuencia en esta actitud y la copia inconscientemente. Copia lo mismo lo bueno que lo malo, y es raro que su comportamiento y sus maneras no sean excelentes si en el medio donde vive no percibe más que buenos ejemplos. La sugestión del ejemplo es aquí tanto más fuerte cuanto la imagen del acto que debe cumplir no es combatida por nada, no siendo el niño capaz todavía de reflexionar largo tiempo y no teniendo del deber más que una noción de las más vagas. Para él es hermoso y permitido lo que ve hacer a los que ama. Pregunté un día a un pequeño bretón que vive en el fondo del Finisterre: ¿qué harás, amiguito,
Cuando seas grande. Ale. Emborracharé como mi padre, respondió orgullosamente y con el tono más resuelto. En los casos que preceden, la imitación procede de actos o de estados directamente percibidos. En los que siguen, tienes su frente en sencillas concepciones del espíritu. Hemos notado todos la influencia que ejerce en la imaginación y la conducta de los niños los relatos que oyen y las obras que leen. Viven verdaderamente la vida de los héroes que les han impresionado más, se identifican con ellos por el pensamiento, inventan juegos que recuerdan sus hazañas, y se ingenian de mil maneras para imitarlos. Después de haber leído la vida de los santos, Bernardino de Saint-Pierre buscó la soledad, pasó horas enteras en oración y quiso hacer ese ermitaño. Apenas si tenía entonces 10 años. A los 12 leyó Robinson Crusoe, y al momento se modificaron sus proyectos. No soñó ya más que en viajes por países desconocidos. Más tarde fue la lectura del Pacto Social lo que le sedujo y cambió de nuevo sus reflexiones y sus gustos. Víctor Hugo, en Páginas encantadoras, nos ha descrito estos maravillosos efectos de la lectura y del ejemplo sobre la imaginación cuando nos cuenta sus juegos en el jardín de Feuillantines, del cual guardó toda su vida un recuerdo tan dulce. En los niños es en quienes hasta los cuentos de hadas pueden tener una acción muy duradera. ¿Son reales o imaginarios aquellos magos y magas, aquellos príncipes y princesas cuyos grandes hechos escuchan? Los niños no lo saben con exactitud, pero su historia les interesa. Sueñan con todas sus aventuras terribles o graciosas en las cuales están mezclados estos personajes, y a su pesar tratan de imitarlos. Cuando el niño abandona la familia para entrar en la escuela, lleva estas mismas disposiciones. Ahora bien, en este nuevo medio, a quien imita más voluntariamente es a su maestro, sobre todo cuando éste ha sabido captarse su respeto y su cariño, pues en este caso sus lecciones, sus maneras y su lenguaje son una continua sugestión. Basta a veces, cuando al aproximarnos a un pueblo encontramos muchos niños reunidos, hablar un instante con ellos, para poder apreciar la educación que se les da. Pero al mismo tiempo que son propensos los niños a imitar a su maestro, les son igualmente a imitarse los unos a los otros. Por esto en un aula, cualquier acto un poco saliente provoca a otros semejantes. La risa de un solo discípulo produce de pronto la hilaridad en toda la clase. Un solo acto de insubordinación puede ocasionar en poco tiempo un pequeño motín. Como un solo ejemplo de sumisión o de caridad puede corregir a los más egoístas y testarudos. El espíritu general de una escuela representa precisamente la resultante de todas las influencias diversas, ya se unan, ya se combatan, según estén más o menos bien dirigidas. M. Bourget, en Le Disciple, nos ha descrito de una manera sorprendente los efectos que pueden producir sobre el niño y sobre el joven las 1000 sugestiones que le vienen de sus padres, de los amigos que le rodean y de las lecturas que hace. Robert Breslow nos cuenta del mismo modo que revolución se operó en su espíritu después de la lectura de Musetti, sobre todo, de Roya. Todas las virtudes que me habían predicado en mi infancia, nos dice, se empobrecieron, se hicieron mezquinas, tan humildes, tan frágiles al lado de los esplendores, de la opulencia, del frenesí de ciertas faltas. La fe sencilla, eran aquellas devotas, las amigas de mi madre, tan tristemente encogidas y envejecidas. La impiedad, era el hombre joven, hermoso que, en la mañana de su última noche, mira la aurora sangrienta, y en un momento descubre todo el horizonte de la historia y de las leyendas para volver enseguida a apoyar su cabeza sobre el pecho de una joven bella como su más hermoso sueño, que la ama demasiado tarde. Y todas las imágenes que le han sorprendido llegan a ser pretextos para sueños y tentaciones análogas. Después, son las obras de Adrián Sixte las que le entusiasman y lo conquistan definitivamente. Fue, en el dominio de las ideas puras, añade Le Disciple, el mismo disparo que antes, con las obras de Musset, en el dominio de las sensaciones soñadas. El velo cayó. Las tinieblas del mundo exterior e interior se esclarecieron. Había encontrado mi camino. Era vuestro discípulo. Como se ve, por lo transcripto, tanto como nuestras palabras influyen nuestros actos en los pequeños, y tanto cuidado hemos de poner en unos como en otros, si queremos cumplir fielmente la misión de formadores de la mente de nuestros hijos. Nosotros que tanto hablamos de la formación de la inteligencia, del poder del pensamiento en el desarrollo del carácter,
del poder de la sugestión y de la autosugestión, de la eficacia de las narraciones, afirmaciones, declaraciones, etc. Queremos recordar que es mucho más fácil de influir la inteligencia en formación de un niño que de un adulto. Y queremos empezar por afirmar que es un maravilloso campo el que se abre para el empleo práctico del nuevo pensamiento en la educación de los niños. Todo el progreso que estamos esperando que se produzca en el mundo, ha de venir por medio de esos pequeños seres, y además de nuestro amor por los niños debemos sentir el suficiente interés por la humanidad y por la raza para esforzarnos para que la próxima generación de hombres y mujeres posea las más elevadas cualidades mentales. Al menos queremos poner de nuestra parte lo que podamos para coadyuvar a ese fin. Cuando la raza habrá progresado suficientemente para considerar que todos los niños son bien nacidos, nacidos entre decorosos alrededores, influencias y móviles convenientes, también habrá aprendido a sacar partido del espléndido impulso que un tal niño tendrá y conservará en el mismo sentido por la vigilante enseñanza, ateniéndose a las reglas del nuevo pensamiento que todos reconocen como verdad exterior. Cuando se piensa en el número de niños que existen en nuestro mundo actual, concebidos en las peores condiciones posibles, sujetos a las más desfavorables influencias prenatales, que vienen a la vida sin ser deseados, que son mal recibidos, y nunca son amados, que se crían sin cuidados, de la manera criminal que es corriente, se queda uno asombrado al encontrar la raza en las condiciones de progreso en que en el día se halla. Y eso hace pensar y lleva al completo convencimiento de que el poder universal ejerce sus influencias más enérgicas en este caso y eleva a los hombres de su condición de salvajes a despecho de ellos mismos. El ejemplo más evidente nos lo dan algunas buenas madres en la manera de desarrollar en sus hijos los rasgos de caracteres más contrarios a los deseos del prudente progenitor. Hablo ahora de padres que piensan que vigilan celosamente a sus hijos y los preservan de influencias perniciosas. He aquí unos cuantos ejemplos. Vamos de visita, una visita sin cumplidos, a casa de Mrs. Quiverful. Los niños están en la habitación donde somos recibidos. La pequeña Glandys, una deliciosa criatura de dorados cabellos, que ha llegado a la edad de 4 años, en que ya la inteligencia se despierta, se asoma a la puerta y nos mira tímidamente. Nosotros que somos cariñosos con los niños y que nos damos cuenta de su curiosidad, formamos un plan de campaña para atraernos a la pequeña desconocida y ponemos en práctica una benévola táctica a fin de hacerle olvidar su cortedad y conseguir que se acerque a nosotros. Nuestros planes quedan defraudados sin embargo, por Mrs. Quiverful que exclama: «Es muy tímida esta niña. Honey, ve y trae a Glandys para que la vea Mr. Newtougt, el señor nuevo pensamiento. Tráela y no la dejes que se marche de nuevo». Y Honey procede a hacerla entrar por fuerza en la habitación, venciendo con relativa suavidad la resistencia de la niña. La cariñosa madre añade entonces: «No le haga usted caso, Mr. Newtougt, es una chiquilla muy tímida y arisca. He procurado dominarla por todos los medios, pero solo he conseguido empeorar su condición. No es mala, en realidad, pues más bien es una buena niña, pero muy tímida y vergonzosa desde chiquitina. Por más que hacemos no podemos conseguir que se acerque a las personas que no conoce. Ahora precisamente está mirando y no se atreve a aproximarse a usted. ¡Ay! Es una cosa horrible para un niño ser tan espantosamente tímido y vergonzoso». Y durante algunos minutos las palabras tímido y vergonzoso se repiten y se mezclan con todas las demás sentencias que esmaltan el discurso. Y todo esto en presencia de Glandys, que habiendo oído a su madre afirmar una y otra vez que ella es tímida y vergonzosa, y completamente cierta de que su madre dice la verdad, acaba por convertirse en un caso crónico de timidez y vergüenza, como ocurre con todo niño de alguna sensibilidad. Tiene algo de sorprendente que esa niña demuestre cortedad y aparezca retraída en presencia de un desconocido. Punto tan natural me parece que sea así, que no sé cómo podría ser de otro modo. Si la madre hubiese cuidado un poco nada más de hacerle sugestiones en opuesto sentido, o mejor todavía, hubiera estimulado el desarrollo de sus tendencias únicamente, todo habría ido bien, o al menos mucho mejor. Si yo no puedo, hace nacer pensamientos de imposibilidad, y yo puedo y quiero es una autosugestión que cambia la actitud mental y las acciones.
¿Qué podemos esperar de esta tímida y vergonzosa que son sugestiones que vertemos en la mente del niño en todo momento y siempre que se presenta ocasión? Las madres deben proceder mejor, y las abuelas deben ver que sus hijos perjudican a sus nietos, que a su vez las acusarán de haberlos perjudicado. Reflexionen igualmente los padres, que sobre esto vale la pena de pensar algo. Existe otro caso. Vamos de visita a casa de nuestro buen amigo Mr. Slowboy y su encantadora esposa e hijos. De pronto se oye un ruido. Teodoro ha clavado un alfiler en la cola del gato y el resultado ha sido el desagradable estruendo que acabamos de oír. Pero Teodoro, tú nunca te portarás bien. Eres el muchacho más malo que he visto. Jamás haces lo que te dicen. Eres el más terco y peor educado de la ciudad. No sé hasta dónde llegarás cuando seas mayor. Vas a ser nuestra desgracia. Y así sucesivamente. Slowboy lo mira fijamente y enojado. Pero no hace nada para corregir el desaguisado, contentándose con mirar al niño gruñendo ceñudo en voz muy baja, apenas perceptible. No quisiera ver cuando este chiquillo alcance a desarrollar toda su bribonería. No permitiré que eso ocurra a mi lado, en mi casa, seguramente. La esposa ha oído la observación, no obstante haber sido hecha en voz baja, y dirige a su marido una mirada que nos hace temer una contienda, así que nos hayamos marchado. Y el niño lo ha oído, demasiado, y se ríe interiormente, porque le ha hecho gracia el que lo consideren un bribonzuelo, además de ser perverso o malo, según la afirmación de sus padres. Hay mayor insensatez. El padre que supone y que sostiene delante de los extraños en presencia del niño que éste es perverso y malo, y hace siempre cosas reprensibles que él no se esforzará en sostener su reputación, está en un gran error. Acabará por sentir una especie de orgullo por ello en vez de refrenarse y querrá sostener las afirmaciones de sus padres con pruebas prácticas. Y si sus padres dicen y él oye, no hace nada de lo que le digo. No quiere hacerme caso. No se fija en lo que le aconsejo. No puedo gobernarlo. Suponen esos padres que el niño no cree que están diciendo la verdad y que solo hablan por hablar. Yo digo, los niños tienen aptitudes para llevar la vida con arreglo a la reputación, que de ellos mismos se les inculca, y los padres deben cambiar el sentido de las sugestiones si quieren hacer de sus hijos hombres de provecho. Existen demasiados no hagas en la educación de los niños, demasiadas cosas malas. Mejor es decirles cosas que sean buenas aunque sean pocas, y elevar un ideal que los estimule. Mejor es decirles haz pocas veces, que no hagas muchas. La mayor parte de las cosas que decimos a nuestros hijos que no hagan y hagan no han entrado en sus oídos sino a través de nuestras sugestiones. Recordad la historia de la mujer que cuando se marchaba de su casa les decía a sus pequeños que estaba segura que si durante su ausencia se levantaban de la silla y tocaban las habas chocarían contra sus cabezas y se las meterían en las narices. Resultado. Al regresar se encontró la madre con que cada niño se había metido 2 habas, una en cada ventana de la nariz, tal y como ella les había referido. ¿Y cuántos platos y vasos han sido rotos por su gestión? No toques ese plato, rico, es demasiado pesado para ti. Oh, ve con cuidado, hermoso, no rompas el vaso, que puede escurrírsete de las manos. Es muy conveniente pensar sobre estas cosas un poco. Capítulo 2. El cultivo de la confianza en sí mismo. Cuando empezamos a comprender el maravilloso poder de la actitud mental del padre sobre la inteligencia del niño, vemos lo mucho que aquel puede hacer en beneficio o perjuicio de la vida de su hijo. Todos conocemos los efectos de las prenatales impresiones en la inteligencia de un niño, pero pocos tenemos en cuenta la influencia de la madre, sí, y la del padre sobre la inteligencia del niño en sus tiernos años. La sugestión del padre actúa sobre el niño precisamente del mismo modo como uno hace sobre sí mismo la autosugestión. Desde luego, un niño de fuerte individualidad llegará a un momento en que será capaz de rechazar o eliminar la influencia sugestiva adversa del padre y se hará superior a ella. Pero para ello ha de emplear una gran cantidad de energía que puede dedicar a otra cosa. Y el niño de endeble individualidad será forzado por una escrupulosa observancia de los principios del nuevo pensamiento por parte de los padres. Estos deben vigilar su actitud mental, porque sus pensamientos tomarán forma y serán actos en el niño. El Bertudard, en un antiguo filistín, dice:
La mejor fórmula para obtener fuertes, excelentes y nobles hijos, es ser un padre fuerte, noble y excelente. Un poco después añade: únicamente ha cumplido por entero un deber de padre aquel que ha sabido conducir a su hijo a que obre sin su ayuda. Y en esto la naturaleza y la necesidad son generalmente más sabios que los favorecidos por la fortuna. Dice verdad, mucha verdad. Aquellos que quieren a sus hijos con exceso encuentran duro reprimirlos y continuamente hacen cosas por ellos, llevando sus recados, cumpliendo sus encargos, en vez de enseñarles cómo lo han de hacer ellos mismos. El corazón de la madre sufre al pensar que no ha de manifestar su cariño prestándole ayuda al pequeño, sabiendo que lo tiene a pocos pasos y comprendiendo sus apuros para que las cosas le resulten bien hechas. Goza hasta el extremo el propio sacrificio, haciéndole el trabajo, compartiendo su inquietud. Pero a menudo, con esto, dificulta el desarrollo del niño como la naturaleza entiende que debe hacerse, al interponerse e intervenir en la obra de la ley. Los niños deben prestar únicamente aquellos servicios que sean capaces de llevar a cabo por sí solos. El padre está obligado a observar constantemente la capacidad del niño para hacer las cosas por sí mismo. La inteligencia del niño que no ha sido dañada se complace en la acción, resolviendo nuevos problemas, desarrollando sus recursos, y un padre inteligente no se opondrá a la labor de la naturaleza y así ayudará y facilitará lo que los impulsos de la naturaleza harán surgir en el niño sin obstáculos. Algunos padres parecen temer el desarrollo de una moral y mental joroba en el niño y quieren conservar a su amado retoño en un estado de gelatina, para evitarlo. Lo vigilan constantemente y lo miman, y no le dejan hacer nada de lo que podría hacer. Unas cosas son desechadas por él, otras renunciadas, otras abandonadas, y sin embargo ese niño es muy capaz de hacerlas todas ellas, y gozaría haciéndolas si no hubiera sido despojado del estímulo y no se le hubiese desarrollado la falta de atención que le impide llevarlas a cabo. Algunos hombres han sido tan maleados en su niñez, en su juventud y hasta en su edad varonil, por madres cariñosas, que no saben ni siquiera sacarse del armario una camisa limpia y se hallan poco menos que en la situación de un rapazuelo y no pueden hacer nada por sí mismos. Las mujeres que se casan con hombres de esta especie han de hacer diariamente lo que durante años y años había estado haciendo la madre de su esposo. Madre, ¿dónde está esto? Madre, ¿dónde está lo otro? Esto es lo que no les cae de los labios a muchos hombres durante toda su vida, desde la infancia hasta la vejez, sucediendo al filial madre el marital mujer. Y siempre madre cuando necesita que le den algo. Muy a menudo es esa madre lo bastante necia para ocultar lo que hace, por temor de que el inepto se moleste. Las madres de una generación están continuamente laborando para las madres de la venidera, en ese sentido. Y las madres de las muchachas están continuamente allanando el camino para la futura infelicidad de sus hijos y de los esposos de sus hijas, por tratar a esas muchachas como si no tuvieran bastante cerebro para pensar por sí mismas, o brazos lo suficiente fuertes para hacer algunas cosas o piernas hábiles para ir de una a otra habitación. Se procuran molestias para sí, para sus hijas y para los hijos de otras mujeres que son engañados al casarse con tales muchachas. He conocido hombres altos, fuertes, rudos, que no podían sacarse una camisa del armario ni colocarse un pasador en el cuello de su camisa. Necesitaban llamar a su buena mujer para que les diera la camisa y la pusiera sobre la cama, colocar a los gemelos, precisamente porque la madre de ese individuo lo trataba como un niño cuando era joven y había seguido hasta su muerte mirándose en sus ojos y mimándolo. Y algunas muchachas están tan acostumbradas por sus madres a ser servidas, que cuando pasan a ser dueñas de casa esperan que sus maridos tomen el puesto de la madre, con el natural resultado de que el esposo se niegue a ejercer esas funciones y la esposa empiece pronto a pensar que el marido ya no le quiere tanto como le decía antes de casarse. Y el primer impulso está dado en el resbaladizo tobogán que conduce al divorcio rápidamente. Pero ¿por qué los padres no hacen lo que deben para enseñar a sus hijos a mantenerse sobre sus pies, para desarrollar su personalidad y que sepan valerse a sí mismos, en vez de estar siempre dispuestos y vigilantes por si necesitan acudir en su auxilio para hacer por ellos lo que ellos no son capaces de hacer por sí mismos? Como dice Eudard, los padres deben educar a sus hijos para que no los necesiten a ellos. Esta es la ley.
Los hijos de padres de modesta posición tienen en realidad más probabilidades de educarse bien que en los casos en que los padres han adquirido riquezas y un fuerte deseo de que sus hijos disfruten de comodidades que ellos no han gozado en su juventud. En estos últimos casos, el niño es cuidado, mimado, agasajado y eximido de toda prueba que haya dado buen resultado en el éxito de sus padres. Al proceder estos en esta forma, esforzándose en allanar el camino a sus retoños, lo que en realidad hacen es privarlos de su mejor herencia: la experiencia y la ayuda de sí mismos. Fijaos en los hijos de los ricos. En su mayoría son unos inútiles. De vez en cuando aparece un hombre o una mujer fuertes que se desenvolverán individualmente a pesar de los esfuerzos de los padres. Pero como regla general eso no significa nada, y los premios de la vida los obtienen los muchachos y muchachas que han aprendido a hacer cosas por sí mismos cuando eran pequeños. De ahí la suma importancia de las teorías de Froebel a este respecto. Los principios generales de Froebel sobre la educación pueden resumirse en los 3 lemas siguientes: el libre desarrollo, el trabajo para el desarrollo, y la unidad del desarrollo. 1. En la naturaleza, donde todo trabaja libremente, sin sujeción ni artificio, hay campo para el libre desarrollo. La libertad del crecimiento en las plantas es sólo posible cuando no se interrumpe el desarrollo sistemático, y se ven atendidos los requisitos de su crecimiento. Las plantas encerradas en sótanos obscuros decaen y mueren, y la naturaleza humana, cuando le faltan el cuidado y la atención especialmente en sus primeros años, decae también y muere. Los niños criados entre las fieras del bosque se convertirían, casi en animales salvajes, y tendrían escasa semejanza a los seres humanos. Solamente por la aplicación de los principios eternos de todo desarrollo orgánico en la escala más alta de la humanidad, se encontrará la clave del libre desarrollo en el ser humano, según la comprende Froebel. Solo allí donde reinan el orden y la moralidad, y el amor y la disciplina son los móviles dominantes, puede existir el libre desarrollo del alma humana. Un crecimiento repentino y desordenado de fuerzas naturales sin método ni concierto, el desenvolvimiento de la planta humana abandonado al acaso, tales son los verdaderos contrastes del desarrollo libre. Todo lo que es contrario a las leyes de la naturaleza respecto del hombre coarta su desarrollo. Su destino, que es convertirse en un ser dotado de razón y moralidad, hace indispensable una educación también razonable y moral. El desarrollo es la emancipación de las cadenas que aprisionan a la materia. La emancipación de los miembros y sentidos y de todas las dotes y facultades. En esto consiste la libertad. Pero la libertad del desarrollo no es suficiente sin los ejercicios correspondientes para alcanzar aquel. 2. Froebel dice: el hombre está destinado a elevarse fuera de sí mismo por medio de su propia actividad, y alcanzar un grado siempre más elevado del conocimiento de sí mismo. Así es que solamente por sus propios esfuerzos, por su propio trabajo, por la acción personal, puede el niño desarrollarse de acuerdo con su naturaleza humana, de manera que pueda cumplir la verdadera misión de su propio ser, manifestar, pudiéramos decir, el pensamiento de Dios que existe en cada individuo. Según Froebel, el hombre viene al mundo más débil y desamparado que todo otro animal, a fin de que, por la resistencia que el mundo exterior opone a su debilidad, se vea estimulado al ejercicio de sus fuerzas internas. El niño no puede aprender a andar sin trabajo y esfuerzo. Y solamente después de 1000 repetidos ensayos puede hacerse comprender, es decir, hablar. Pero si los primeros esfuerzos y ensayos del niño se descuidan, no alcanzará su destino natural, y por esto la educación debe prestar su ayuda y su guía, y establecer el método y la autoridad en vez del capricho y la confusión de esfuerzos desordenados. Hay no obstante una especie de disciplina o método que es opuesto a la naturaleza, lo mismo que hay uno de acuerdo con ella. Y el primero, por no ser natural, lleva al artificio y a la represión de la personalidad individual, reemplazando con fórmulas puramente convencionales. Lo que podemos llamar nuevo en el sistema educativo de Froebel es el método práctico que descubrió y aplicó igualmente a la disciplina y desarrollo del cuerpo, del alma, de la mente, de la voluntad, de los sentimientos y del conocimiento, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Todos los materiales que él pone ante los niños, todos sus juguetes, están ideados y dispuestos de modo que corresponden al innato impulso infantil de la actividad,
y esto en un orden y sucesión tales que corresponden a cada grado del desarrollo progresivo del espíritu. El niño se ve conducido así de una manera gradual y fácil al modelado, a la producción, a la creación. Solamente por la creación original puede expresar su propio ser, su individualidad. Y esto tiene que hacerlo si ha de alcanzar una existencia digna de él. La acción, es decir, la aplicación de los conocimientos, la realización de las ideas, es lo que nuestra época reclama con más urgencia, y para lo que la joven generación debe prepararse. Y por esto Froebel quiere que los niños aprendan a hacer y crear algo aún en sus primeros juegos. Quiere que el trabajo y la acción precedan al estudio abstracto, y sean los medios de preparación para la adquisición de conocimientos más avanzados. Para producir fuerza y grandeza de carácter, y, ¿qué necesidad mayor que esta existe hoy? Es preciso despertar la voluntad y la energía, la resolución y el sentido del deber. Lo cual se consigue por medio de la actividad personal en una atmósfera de alegría y contento. Enseñar discípulos en los grandes talleres del Creador para hacerse también creadores algún día, hacer que los seres humanos se aproximen más y más a la imagen de Dios, es el objeto de los ejercicios de desarrollo que se siguen en el método de Froebel. 3. Todo desarrollo orgánico es perpetuo, sin solución de continuidad y progresivo de grado en grado, y forma un todo estrechamente relacionado. En la naturaleza existe esta continuidad inconscientemente. Pero en la vida humana debe ser el resultado de la volición deliberada y consciente y debe conducir al conocimiento de la más elevada unidad cósmica, es decir, al conocimiento de Dios. Para que la educación sea digna del ser humano debe por consiguiente ser también continua y proseguir ese mismo plan desde el principio de la vida, aunque en sucesión progresiva, según los grados naturales del desarrollo. Los primeros juguetes deben guardar la debida relación social con los últimos. Las primeras lecciones elementales han de estar en relación con las más elevadas propias de los conocimientos ulteriores y más avanzados. La cultura moral especialmente depende de la armonía en la totalidad del sistema aplicado al niño. La existencia humana principia sin conciencia de sí misma. Tiene que pasar por todos los grados sucesivos del conocimiento creciente hasta llegar a la comprensión completa de sí mismo. Froebel añade: cuanto más recta sea la línea que forme el hilo de nuestra vida mirándolo hacia atrás, hasta nuestra infancia, tanto más clara y recta será también la mirada que podamos dirigir hacia adelante, hacia el fin de nuestra existencia. Pero esa continuidad en la educación no se procura alcanzar todavía. El padre, la madre, las niñeras o ayas y las maestras, sirvientas y amigas, todos influyen sobre el niño de diferentes maneras, y muy a menudo en direcciones opuestas. No existe la transición en la educación, no hay punto alguno de relación entre el primer periodo, que es el juego caprichoso e inconsciente, y la lección siguiente, o sea el periodo escolar. Entre los primeros años de pura diversión ociosa y los principios de la actividad práctica y del ejercicio del deber. No existe, en una palabra, la continuidad en las lecciones, en las ocupaciones ni en las vidas de los niños. Ni se piensa siquiera en tal cosa. Las relaciones del ser humano con el mundo que le rodea, con la naturaleza y con sus semejantes, con las últimas de las cuales están relacionadas las más elevadas de todas, las del hombre con su Creador, empiezan desde su nacimiento. La relación más importante en los principios de la vida es la que existe entre el niño y su madre, y por esto Froebel pone en manos de la madre el extremo del hilo de Ariadna, que ha de guiar al niño por el laberinto de la vida. La continuidad lógica, el orden estricto en la sucesión de sus juegos y ocupaciones, que están unidos como los eslabones de una cadena, de manera que uno siempre prepara el que le sigue. La serie no interrumpida de transiciones. La relación estrecha entre la concepción de las ideas infantiles y su realización, todo esto solo puede apreciarse plenamente después de mucho estudio de los detalles teóricos y prácticos del sistema de Froebel. Pero nadie que haya hecho ese estudio puede dudar que el planteamiento completo y universal de las teorías de su método educativo, en cuyo sentido se han dado ya los primeros pasos, aunque imperfectos, en muchos países de Europa y de América, contribuiría eficacísimamente a la producción de hombres y mujeres cuyas vidas, acciones y pensamientos formarían un todo completo, cuya personalidad y rasgos individuales característicos serían notables y marcados,
y que tendrían el valor de conservar su individualidad y no rebajarse a la condición de meros maniquíes. Solo el desarrollo más armónico de los rasgos característicos principales del individuo puede conducir a la concordia y a la unidad de las agrupaciones de personas, ya sean familias, comunidades o naciones, y de ellas a la unidad humana hacia la cual se dirige la más vigorosa tendencia de nuestra época, y cuya próxima etapa es la unión con Dios. Froebel resume las varias síntesis que la humanidad ha de realizar bajo el título Unidad de la Vida, e invita a sus contemporáneos a trabajar en el campo de la educación para realizar esta idea, diciéndoles: venid, vivamos para los niños. En su libro Para las Madres se expresa así: sea, padres, vuestro hogar jardín de niños donde la joven planta se cultive, y en que el cariño paternal le ofrezca lo que su tierno tallo necesite. Que en él las fuerzas que de Dios emanan, cobren vigor y su potencia activen, para que en alas de su amor, al cielo el alma suba en ascensión sublime. No es difícil comprender por qué hasta aquí la organización de los kindergartens o jardines de la infancia ha sido imperfecta, y solamente principian a aproximarse algo a la idea original. El obstáculo mayor para la realización perfecta de esta idea se encuentra en la carencia de local suficiente y en la escasez de maestras bien preparadas, lo que hace necesario agrupar demasiados niños. La aglomeración de muchos, que forzosamente produce confusión e impide a la maestra dedicar suficiente atención individual a sus discípulos, no es de ningún modo lo que se propuso Froebel. Su plan fue limitar el número de niños y dividirlos en grupos, cada uno de estos bajo la dirección de una maestra. Este punto, como muchos otros hasta aquí descuidados, merecerá más detenida consideración cuando el asunto sea mejor comprendido, y su desarrollo esté más adelantado. Lo que más importa por ahora es aumentar y extender cuanto sea posible el establecimiento de esos jardines de la infancia. Los padres que en vez de tener en cuenta estos principios, que hemos dado extensamente para que de ellos se deduzcan aquellas enseñanzas que en la práctica sean posibles. Los padres que los olvidan y por excesos de un cariño mal entendido evitan que sus hijos desarrollen sus aptitudes, les privan de las mejores cualidades que les podían transmitir y que fueron para ellos el mejor auxiliar en su éxito. ¿Quién no ha observado el hecho de que la mayoría de hombres y mujeres que han logrado triunfar en la vida han sido los que de jóvenes supieron hacer cosas por sí mismos? Véanse las biografías de los triunfadores en lo que se refiere al esfuerzo humano y podrá comprobarse la verdad de este aserto. Generalmente se opina, cuando nos enteramos de esos triunfos, que la energía del hombre o de la mujer, los lograron a pesar de las prematuras desventajas con que lucharon en su niñez. Error. Los que consiguen el triunfo es por esas desventajas, y no a pesar de ellas. Estos golpes y luchas tempranas desarrollaron en ellos la individualidad y energía y les hicieron adquirir el hábito de hacer cosas. Han nacido con una cuchara de oro en la boca, han hecho todo cuanto era preciso para conseguir su objeto y probablemente no han querido correr la eventualidad de tener que empeñar la cuchara para comprar pan. Citemos de nuevo a Hubbard. Muchos de los verdaderamente grandes hombres de América han calentado sus pies descalzos en las heladas mañanas en el lugar donde abatidos se tumbaban. Y podía haber dicho que al mismo tiempo en aquella misma mañana, los futuros badulaques se hallaban muy cómodos y abrigados en sus camas, cubiertos con colchas de lana fina, esperando que les llevasen el desayuno. Se debe tener el convencimiento de que nuestros hijos son completamente capaces de cuidarse de sí mismos con un mínimo de vigilancia. E igualmente con más se ha de pensar que poseen una individualidad que ha de desarrollarse y no son una nulidad. Demostrar con pensamientos, palabras y actos a los niños desde su más tierna infancia que pueden pensar por sí mismos si tienen pensamientos propios, cuerpos propios, piernas propias, manos propias. Y permitirles que ejerciten su facultad de pensar, sus cuerpos, brazos y piernas. Permitirles hacer cosas por sí mismos, tan pronto como sean capaces, pero no que cometan la locura de intentarlas si no son aptos todavía. Téngase confianza en sus recursos, espérese de ellos grandes cosas, y el que así lo haga quedará asombrado de lo rápidamente que crecerán sus aptitudes. Suspéndase las tolerancias, los mimos, las infantilidades, sin que esto signifique que haya de dejar de quererlos, besarlos, acariciarlos, como lo ha de significar.
Cuando uno de los recuerdos más agradables que conservo de mi vida es el de las demostraciones de cariño que me prodigaban mis padres. Pero el amor se debe demostrar sin que perjudique a la tierna inteligencia en el sentido de desarrollar su individualidad, su realidad. Enseñar al niño a sostenerse sobre sus propios pies, mentalmente, moralmente y de todos modos. Permitir que el sistema educativo de Froebel se desenvuelva y funcione en nuestros hogares por completo. ¿Procedemos siempre en el sentido que informa la idea de su moderno método de enseñanza? En caso negativo, bueno será tenerlo presente y adoptar el sistema con arreglo a nuestros medias. Como antes hemos dicho, en los jardines de la infancia enseñan a los niños a pensar por sí mismos, a obrar por sí mismos, a hacer por sí mismos. Alejan y desechan la idea de no me atrevo, no puedo y la sustituyen en la mente del niño con la idea de puedo y quiero. No temen en animar al niño cuando éste hace lo mejor que al presente le es posible. Le dan un golpecito en el hombro, le sonríen con sonrisa estimuladora, le besan cariñosamente. No se puede desalentar a un niño, por temor. Hay que recordar siempre y no perder de vista que están formados para ganarse la vida por sí mismos. Estos pequeños seres son la esperanza de la raza, y somos nosotros los que hemos de hacerlos. Permítase a nuestro amor ir hacia ellos sin obstáculos, pero mesurado e inteligente, para que podamos formar los futuros hombres y mujeres aptos para la lucha por la vida, en vez de hacer de ellos criaturas desvalidas. Y en lo porvenir sabrán elevarse y nos bendecirán.